una ocasión muy especial en que cerramos el año académico con el presente debate que titulamos Lógica y Poesía, Habla y Escritura. Dos palabras sobre quiénes somos, para que algún despistado. Como agrupación de graduados de psicología somos un colectivo que incluye graduados, docentes e investigadores que se sostiene y entrama en la diversidad de sus factores, quienes intervenimos en el ámbito circunscrito por la Facultad de Psicología, interactuando con toda la comunidad académica. Fomentando el uso de la discursividad, buscamos generar nuevos espacios y dispositivos de acción que responden a la necesidad de elaboración de un campo de sentido más amplio que el instituido por el status quo, que piense a la Facultad de Psicología en tanto tal, sin desviarse de intereses ajenos a sus necesidades singulares, trabajando en la esfera del saber dentro del campo de la transmisión académica. Es por ello que hoy nos es muy grato contar con, esta es una expresión que leí en la red social y me pareció muy buena, con dos pesos pesados del psicoanálisis que aceptaron amablemente nuestra invitación, Jean-Michel Operó y Alfredo Eidelstein. Creo que no necesitan presentación, pero digo dos palabras sobre ellos. Jean-Michel, psicoanalista y matemático, cuyos desarrollos y aportes ligados a la topología y el trabajo en la teoría de nudos cuentan con un gran reconocimiento en el contexto del psicoanálisis mundial, siendo una referencia insoslayable en la temática, así como también sus valiosos y precisos aportes en la importancia del claro esclarecimiento de las condiciones que hagan posible el ejercicio de la práctica analítica, su desarrollo sobre las diferencias entre locura y psicosis, los fenómenos del conocimiento yoico, la responsabilización del sujeto, entre otros tantos aportes. Queremos agradecer especialmente a Paula Kochman, quien oficiará de traductora, ya que sin su ayuda y buena predisposición, nada de esto podría haber tenido lugar. Alfredo Eidelstein, psicoanalista, licenciado y doctor en psicología por la Universidad de Buenos Aires, es autor de variadas publicaciones, entre las que se destacan sus precisiones sobre los modelos, esquemas y grafos en la enseñanza de Lacan, su tratamiento sobre las estructuras clínicas lacanianas y su original desarrollo sobre la función respiratoria. Además ha escrito numerosos artículos en revistas de distintos países y dicta regularmente cursos y seminarios en sociedades científicas y universidades en la Argentina y el exterior. Presentado otro discurso y presentado a nuestros invitados, les cuento en qué va a consistir o cómo va a ser la estructura del debate. Como ya les dije, el título es Lógica y Poesía, Habla y Escritura. Los expositores dispondrán de 25 minutos iniciales, más o menos 5, para desarrollar sus ideas. Luego 10 minutos adicionales para aportes o comentarios en relación de lo que se expuso previamente. Y 20 minutos finales sin orador designado para intercambios que surjan. Sin más, cedo la palabra a Jean-Michel Operó y a Paula Kochman. Y bueno, muchas gracias a todos por asistir. Vamos a alterar el orden previsto de comenzar. Bueno, agradezco a la gente de otro discurso que organizaron esta actividad. Por varios motivos me parece muy interesante. Primero por otro discurso, eso ya inaugura algunas chances. Segundo por la consigna, sapere aude, atrévete a saber, que me parece que es para una agrupación de graduados viene muy bien. Y la tercera es debate académico. Yo estrictamente hablando no soy un académico, pero igualmente lo de debate está muy bien. El título de la actividad, Lógica y Poesía, Habla y Escritura, yo no lo propuse, me invitaron a hablar, ya estaba establecido desde el momento en que se me invitó, con lo cual lo voy a tomar un texto sobre el cual voy a presentar algunas reflexiones. La primera es que yo voy a trabajar
exclusivamente lógica y poesía, la primera parte, y acotado en psicoanálisis o para psicoanálisis, el título no lo dice, no podría desprenderlo por la facultad, por los invitados, pero lógica y poesía en o para el psicoanálisis. El tema es, me parece que estoy bien invitado, porque el tema es de mi máximo interés. Y creo que es el tema de mi investigación de los últimos 10 o 15 años. Desde hace 20 o 30 que investigo en torno a los matemas de Lacan o la formalización matemática de Lacan, pero hace 10 o 15 años que estoy trabajando en la cuestión de lógica y poesía. Y hace 10 o 15 años que estoy estudiando así lógica y poesía porque justamente tuve un encuentro con Jean Michel hace exactamente 15 años. Lo invitamos en apertura a presentar sus desarrollos y en aquel momento el título y el tema fue el psicoanálisis entre matema y poema. Me parece que estamos muy cerca porque matema y poema podría ser articulado sin mucha fuerza a lógica y poesía. Bueno, al respecto entonces, quizá un poco de lo que estudié y lo que investigué en los últimos 15 años sobre ese tema. Lo primero que quería plantear, dado que la oposición o la articulación matema y poema me fue presentada en la invitación, es que oposiciones tales como matema y poema y lógica y poesía no son obvias, naturales ni evidentes. Son el producto de una teoría, de un modelo teórico, de una ideología, si ustedes quieren. Y no se trata entonces de una articulación, de una separación o una oposición que va de suyo. Con lo cual quizás sea conveniente pensar las condiciones en las cuales se propone ese tema, que no sé cómo surgió, no sé cómo surgió, pero igualmente alguna convocatoria, algún éxito tiene esa conjunción de términos que estamos todos aquí reunidos en torno a ello. Por el problema que voy a terminar especificando, que es mi problema en relación a lógica y poesía o matema y poema, quería advertirles cuál es para mí el peligro que pueden ocultar oposiciones escritas y planteadas así, si no se está advertido que no son naturales, que no van de suyo, que no son obvias, paragonándolas con otras, por ejemplo, naturaleza y cultura, o o ser o no ser, que también es una oposición que me parece que es oportuno tomar en cuenta. Respecto de la primera, naturaleza y cultura, para nosotros en general en Occidente, si uno no ha estudiado o reflexionado sobre el problema, va de suyo. Parece la oposición naturaleza-cultura parece una oposición natural. Sin embargo, se hizo natural por la fuerza de un discurso en Occidente, y especialmente en el Occidente originado en lo que podría ser el núcleo centroeuropeo de Occidente. Por ejemplo, Philippe Descola, en Más allá de naturaleza y cultura, Papelán, el libro de cultura, un libro muy interesante de 2005, establece con argumentos muy contundentes que es una oposición solo en Occidente. Occidente considerado como el núcleo que arranca en la Europa central y que en muchas otras culturas no es una oposición o no es una oposición dual y trabaja con más términos, o incluso no hay diferencia entre naturaleza y cultura. Es un continuo que lo
participantes de otras muchas culturas no trabajan como nosotros. Y no está en el libro de escuela, pero yo les propongo considerar. Observen que se dice siempre naturaleza y cultura, y que es muy poco frecuente, casi se podría considerar un lapsus, que se diga cultura y naturaleza. Ahí ya hay un cifrado de la lógica que justifica la oposición y cómo se la entiende. Al menos para que lo podamos conversar en la reunión de hoy. Muchas personas suponen, confunden, creen que la relación causal es una relación entre antecedente y consecuente. Ahora, esta idea de que la causa es una relación que se establece entre antecedente y consecuente, es muy importante observar qué se pone primero, porque aquello que se ponga primero es muy factible que sea pensado como el antecedente, y que lo que se ponga segundo sea considerado como consecuente. De hecho, es uno de los errores más comunes que se cometen con el par S1, S2 de Lacan. Se considera S1 antecedente y S2 consecuente, como si hubiese una flechita que va de S1 hacia S2. Ese es el engaño del discurso AMA, no es la estructura de la cadena significante que lo podemos iniciar acá. En lógica y poesía ese problema no está. El problema es que yo localizo en naturaleza y cultura, en lógica y poesía no está. Si estuviese, me hubiesen invitado a hablar de poesía y lógica. Que me vayan a salvar. Quizás sin darse cuenta que estaba salvado, pero ya se nota que las ideas del pueblo lo contemplamos. En cuanto a la segunda oposición, ser o no ser, esa es la cuestión. Por ejemplo, y es un ejemplo muy importante, el filósofo y antropólogo argentino, considerado muy correctamente en la actualidad como marginado durante varias décadas, Rodolfo Puig, en su libro América Profunda, en 1962, afortunadamente fue reeditado y se lo consigue, distingue la filosofía occidental de la filosofía quechua y propone que es en el occidente eurocéntrico donde se plantea ser o no ser. Si hicimos una tabla de doble entrada, pusiésemos filosofía occidental, filosofía quechua, debajo de filosofía occidental escribiríamos ser o no ser, y en la filosofía quechua estar. Él propone, y me parece que es muy interesante pensarlo, que el ser o no ser ha empujado al Occidente a intentar ser, o sea, ser alguien. En este sentido, escapar del don nadie, aquel que no es nadie. En la filosofía quechua, al ser alguien se le opone el mero estar. No hace falta ningún tipo de transformación personal para autovalidarse o ser validado socialmente. El problema que se establece en Occidente, en el ser o no ser, y entonces el empuje a ser alguien, es que eso obliga a una acción transformadora del medio, de la naturaleza, que nosotros ya estamos bien advertidos que es absolutamente destructiva. No hace falta citar datos ecológicos para saber que esa transformación es la que empuja la filosofía occidental, que está acabando con el planeta tal como lo conocimos. Mientras que en el universo quechua, a partir de su filosofía, se establece una identificación armónica con el medio. Para ellos la cuestión no es ser o no ser. Si uno empieza a practicar con estas ideas, entonces advierte que muchas lenguas como el alemán, el inglés, el francés, no cuentan con la oposición entre ser y estar. Y al no contar con esa oposición, por ejemplo, quedan anclados
en que para tomar un ejemplo, el Dasein heideggeriano inexorablemente ser ahí, mientras que perfectamente podría ser considerado como estar ahí, porque da una impronta absolutamente distinta. Y en la clave que les propongo no perder de vista, no se olviden que la cuestión es ser o no ser, y que no se plantea nunca la cuestión como no ser o ser. Para que esto no parezca solamente algo filosófico, es advierto que incluso la oposición entre ser y no ser, como la cuestión fundamental que nos atañe, que nos preocupa, ya incluso ha sido superada por la ciencia. La física desde 1930, o sea, ya casi 100 años, la física cuántica, ha establecido que la materia no se comporta, la materia subatómica no se comporta con el principio de oposición ser o no ser. No sé si alguno lo conoce, al gato de Schrödinger, con el que viene Google, gato de Schrödinger, es un ejemplo que se hizo famoso, pero es banal, pero es un interesante ejemplo para pensar naturaleza y cultura y ese tipo de oposiciones. Es advierto que está vivo y muerto a la vez. O sea, es y no es a la vez, que es la propiedad de la perspectiva de la física cuántica de las partículas subatómicas. Y este tema les interesa, incluso les advierto que muy tempranamente Lacan propuso que la estructura del sujeto dividido es justamente la red electrónica, que según el experimento de Jung, atraviesa simultáneamente a la vez las dos dimensiones. Para darle un alcance más filosófico, ya desde 1958, Heisenberg en Física y Filosofía, ven como Heisenberg escribió, ¿no? No puso filosofía y física, puso física y filosofía. Establece que las oposiciones naturaleza-teoría y la oposición ser o no ser ya no son viables en la filosofía que se desprende de la física moderna. Bueno, volviendo entonces a lógica y poesía en psicoanálisis, preciso cuál es mi tema de investigación de los últimos 10 o 15 años en torno a esa oposición. Y mi pregunta, el título de mi tema es una pregunta, por eso me tengo investigando desde hace 15 años, es ¿por qué los psicoanalistas lacanianos, no los psicoanalistas en general, por qué los psicoanalistas lacanianos rechazan sistemáticamente la lógica y el matema y se vuelcan con entusiasmo hacia la poesía? O sea, mi tema no es la oposición, la articulación lógica y poesía, sino por qué los psicoanalistas lacanianos. Porque si fuesen los no lacanianos, yo no tendría problema, porque no toman en cuenta la teoría de Lacan, no el teórico de Lacan. Porque para mí el tema de estudio es porque a nivel del, no sé, 99%, es más, es mucho más del 99% de los psicoanalistas lacanianos, y que Lacan es un autor de mucho éxito. Hay decenas de miles de seguidores psicoanalistas que se presentan a la sociedad o a la comunidad como psicoanalistas lacanianos, rechazan la lógica y el matema y se vuelcan, a mi entender, cada vez con más entusiasmo hacia la poesía. Les voy a solo dos citas preparé, una de este autor que voy a citar como un ejemplo de esta posición lacaniana. Yo llamo lacaniano a un movimiento psicoanalítico existente en casi todo el mundo de seguidores de Lacan.
Eso es para mí lacaniano. Y es de Lacan lo que es de autoría de Lacan. Entonces, para mí hay un concepto, por ejemplo, de jouissance, que es de Lacan, que debe ser traducido por gozo. Y hay un concepto lacaniano de los seguidores de jouissance, que es traducido por goce. ¿Se entiende la diferencia? Este es un libro de Jacques Miller, quizás de los seguidores, de los lacanianos, o sea, de los discípulos y seguidores de Lacan, el más famoso y el que cuenta con más seguidores a su vez. Y en muchísimas ciudades del mundo el psicoanálisis lacaniano, puedo dar testimonio porque recuerdo algunas de ellas, el psicoanálisis lacaniano es solo mileriano. No conocen otros psicoanálisis lacanianos, no sean mileriano porque se originó ya en el psicoanalista mileriano transmitiendo así. Este libro se llama, muy recomendable, Lo real y el sentido, incluso es chiquitito, y presenta clases de los cursos de Jacques Miller del 93-94, 94-95 y 2000-2001. Yo voy a leer la última página. Como ven, es un libro armado con distintas clases, con lo cual lo que queda en la última página fue decidido por los editores y por Miller. Es el cierre del libro, es muy importante lo que figura. Y voy a leerles el último párrafo, que es entonces del curso electivo años 2000-2000. Dice así Jacques Miller. Desde esta perspectiva, la última enseñanza de Lacan relativiza el primado de la lógica en psicoanálisis. O sea, Jacques Miller dice que la última enseñanza de Lacan relativiza el primado de la lógica. O sea, Jacques Miller dice que antes Lacan hacía de la lógica un primado, algo que estaba primero, más importante, pero que al final de su enseñanza Lacan lo relativiza. Para resolver, por el contrario, en los hechos, las aporías lógicas del psicoanálisis. Entonces, las aporías lógicas, dice Miller, no se resuelven con lógica, se resuelven en los hechos. Para resolver, por el contrario, en los hechos, las aporías lógicas del psicoanálisis, a partir de una práctica de la poesía que es también un límite de la enseñanza. Entonces, en los hechos, las aporías lógicas de los casos clínicos se resuelven con la práctica